Para comprender el sistema electoral de los Estados Unidos es necesario remontarnos a 1787, cuando los padres fundadores redactaron la Constitución. Preocupados por ciertos aspectos de la política democrática post-revolucionaria, deciden, en la Convención de Filadelfia, que su sistema electoral será indirecto, principalmente porque tenían ciertos temores. 1. Que el presidente fuera electo directamente por la población, y ésta, al no estar bien educada, se pudiera ver atraída por algún líder demagógico. 2. Que de hacerlo de forma directa, las regiones más pobladas tuvieran un peso decisivo para escoger al presidente y que esto generase un abandono de las regiones menos pobladas. Esta característica de los presidentes estadounidenses, ¿no? Que les gusta repetir de, bueno, yo soy el único funcionario que tiene el apoyo de todos los estadounidenses, yo represento a todos los ciudadanos estadounidenses, en la visión que tienen los padres fundadores a finales del siglo XVIII, esto no hubiera sido una cosa buena, ¿no? Quieren a un hombre que no necesariamente se sienta el representante de toda la nación, más que para estas funciones bastante acotadas como la representación sobre el escenario internacional. Los padres fundadores quieren que salga electo como presidente el mejor y que el segundo mejor sea, pues, el segundo lugar, el vicepresidente, lo cual se traduce en una enorme rivalidad entre estos dos personajes, ¿no? Lo vemos muy claramente en el caso de John Adams y Thomas Jefferson, que son presidente y vicepresidente y son cada quien, digamos, líder de un partido distinto. Lo que se decide después de la elección de 1800, que es una elección muy reñida, es separar las elecciones entre presidente y vicepresidente y que los electores hagan una elección separada. Esto lo hacen a través de la enmienda constitucional, la 12ª enmienda constitucional en 1802. Y al irse democratizando las elecciones de electores, ¿no? Los estados progresivamente, pero de manera bastante rápida también, van decidiendo que lo mejor es que los electores los elija el pueblo. Una de las cualidades de la elección presidencial en Estados Unidos es que en ese país, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los otros sistemas presidenciales, el presidente o la presidenta no se elige de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los ciudadanos y las ciudadanas van a las urnas para votar, su voto no va dirigido directamente a un candidato o candidata, sino a elegir electores que van a representar a estos ciudadanos en el colegio electoral. El presidente o la presidenta entonces no es aquel que tenga la mayor cantidad de votos de los ciudadanos, sino aquel que logre una mayoría de votos de los electores que forman parte de este colegio electoral. ¿Cuántos miembros tiene el colegio electoral? Bueno, cada estado tiene asignada una cantidad de electores que corresponde a la suma de la cantidad de senadores y la cantidad de diputados que representan a cada uno de los estados, ¿no? Entonces, esto significa que como mínimo un estado va a tener 3 electores en el colegio electoral, ¿sí? Porque todos los estados tienen 2 senadores en la Cámara y al menos un miembro en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, la suma de la cantidad de electores que tiene asignado cada estado implica que en conjunto el colegio electoral suponga la reunión de 538 miembros. Son los miembros que representan a cada estado, más 3 electores que se le asignan al distrito de Washington, donde se encuentra la capital del país. El presidente o la presidenta, como dije antes, para poder ser electo tiene que obtener una mayoría de los votos de los miembros de este colegio electoral, que esta mayoría supone 270 votos. Ahora bien, ¿qué dinámicas genera la existencia de este mecanismo? Bueno, son varias. La primera es que, como uno puede digamos, claramente intuir, los candidatos presidenciales, justamente porque la posibilidad de que sean electos no depende de la suma de votos que obtengan, sino de la suma de electores que los apoyen, van a buscar concentrar sus esfuerzos en ganar aquellos estados en donde exista una mayor cantidad de representantes que vayan al colegio electoral. Pero una siguiente cuestión que es importante, y es que, como dije antes, en todos los estados, salvo en Maine y en Nebraska, en donde ahí funciona
o se utiliza una fórmula de representación proporcional. Esto es que los partidos se llevan una cantidad de electores correspondiente de manera proporcional a los votos que obtienen. De manera contraria, en todos los otros estados, quien obtiene la mayor cantidad de votos se lleva a todos los electores, ¿no? Esta es la fórmula que se conoce como el ganador se lleva todo o the winner takes all. Y esto lleva a que la mayor competencia se concentre en aquellos estados en donde no existe un ganador asegurado. ¿Sí? Son estados que en una elección presidencial votan por un partido, en otra elección presidencial voten por otro. Entonces los candidatos y los partidos saben que tienen alguna chance de ganar esos estados. ¿Sí? Entonces, en términos geográficos, estados, por ejemplo, como California, tradicionalmente votan por los demócratas. Pues los candidatos republicanos no tienen mucho incentivo para invertir, como dije antes, ni esfuerzo ni dinero en ese estado. Estados como Texas, por el contrario, son estados que tradicionalmente votan por los republicanos, entonces ahí los demócratas no tienen mucho incentivo en invertir en ese estado. Pero hay otros estados que están como en el medio, ¿no? Entonces estados como Florida, Ohio, New Hampshire, son estados que, como dije antes, una vez votan por un partido, otra vez votan por otro, y estos son estados que se conocen como swing states, ¿no? Son estados que pueden cambiar de resultado de una elección a otra, ¿no? Entonces, las batallas más fuertes se dan por ganar estos estados, porque a fin de cuentas el candidato y el partido sabe que el dinero que invierte en ese estado no va a estar de alguna manera tirado a la basura, tanto porque ya sepa que tenga ganado la elección, como porque sepa que por más que invierta dinero, esto no le va a servir para ganar, ¿no? Entonces, esta es una dinámica bastante interesante porque, a fin de cuentas, estados que no son ni económica ni demográficamente muy sustantivos, en el momento de la elección presidencial ganan mucha relevancia. Esta dinámica del colegio electoral crea una serie de pesos y contrapesos. Algunos de ellos recaen en el voto, como en las elecciones del 2000 entre George W. Bush y Al Gore, en donde el candidato con mayor número de votos de la ciudadanía no fue electo, puesto que no fue el vencedor en el colegio electoral, lo cual parecería ir en contra de uno de los principios básicos de la democracia. Llama la atención quizás que este sistema, ideado en el siglo XVIII por unos hombres que querían quitarle a la República algunos de los aspectos más democráticos que se habían expresado en la política estatal, donde la mayoría de los gobernadores eran designados por las legislaturas y no poderes independientes, que haya perdurado, ¿no? Y que una de las democracias más importantes del mundo siga conservando un esquema claramente rebasado en muchos sentidos. Y yo creo que hay varias razones. El hecho de que en Estados Unidos el candidato que recibe menos votos de los ciudadanos puede con total legitimidad volverse presidente de los Estados Unidos, como sucedió en el año 2000 con George W. Bush y Al Gore, preocupa a ciertos estadounidenses, ¿no? Pero llama la atención que incluso después de la elección del 2000 se hace una serie de propuestas para enmendar la Constitución, ¿no? La famosa de cada voto cuenta, y sin embargo no hay un eco importante, ni dentro de la opinión pública, yo diría, salvo ciertos académicos, ni dentro de los representantes del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que hay la convicción por parte de los ciudadanos estadounidenses de que este sistema, si quieren barroco, ellos nunca utilizarían esta palabra, híbrido, pensado para una época muy distinta a la del día de hoy, es un sistema que les ha funcionado bien y que por eso quisieran conservarlo. Algunos plantean que el colegio electoral tiene ciertos beneficios, y es que indefectiblemente los presidentes tengan que buscar un apoyo que no se concentre solamente en las zonas más pobladas del país, sino que intente incluir a todas las demás regiones, ¿no? Y eso hace que la legitimidad del presidente no devenga solamente del apoyo
de una región en particular, ¿no? Digamos, y esto hace que la agenda que tenga que desarrollar el presidente o la presidenta sea una agenda territorialmente más amplia, ¿sí? Y en segundo lugar, como ya mencioné, que el presidente o la presidenta no sea electo simplemente por un número particular de estados que se concentren en una región particular. Sin lugar a dudas, la elección de los Estados Unidos es muy particular. La que se llevará a cabo este 2016 es de gran relevancia, ya que por un lado tenemos un candidato que genera muchas dudas y por el otro a la que podría ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos, además de que podría terminar con la alternancia partidista que se ha presentado en los últimos años. ¿Por qué Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Es la gran sorpresa. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo apareció esta figura y está como candidato de los republicanos para las elecciones de noviembre? Bueno, esa gran sorpresa viene por el hecho de que él no es un republicano tradicional, es un empresario exitoso, excéntrico, pero que como candidato político tiene un discurso nacionalista, xenófobo, anti-mexicano. Es un personaje impresentable, la verdad, completamente impresentable. Y sin embargo, se presentó a las primarias y es más, ganó. ¿Quién iba a esperar que Donald Trump iba a ganar las primarias para candidato de presidente a los Estados Unidos por parte del Partido Republicano? Yo creo que todavía no hay respuestas claras. Pero yo tengo una hipótesis. Donald Trump llegó a ser candidato de los republicanos por causa de la crisis de 2008. La crisis de 2008 no debemos olvidar que fue la mayor crisis financiera de la historia mundial desde la Gran Depresión. Respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Henry Paulson era el secretario de Tesoro y él fue a Bush y le dijo, tenemos que intervenir, tenemos que actuar y gastar mucho dinero por parte del gobierno para rescatar a la banca y salvar la situación. George Bush estaba atónito, no se lo podía creer, ¿no? Le decía a Paulson, pero ¿cómo? Yo, el que estoy a favor del liberalismo a ultranza, voy a aprobar una intervención del Estado en la economía masiva, un rescate masivo. Paulson le contestó, con mucha sangre fría, que o hacían esto, o Wall Street se caía. Que el sistema bancario y financiero, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, se caía. Y Bush, pues, aceptó la propuesta. Entonces se fueron al Congreso, en el Congreso finalmente se votó la intervención, la Reserva Federal también entró, era Tesoro con Reserva Federal para hacer el rescate. Enero de 2009, Bush sale, entra Obama. Obama pone en marcha el programa de rescate y el Partido Republicano se divide. ¿Qué apareció en ese momento? El Tea Party. Los republicanos de derecha dijeron, nada de rescates, es inadmisible. El gobierno federal interviniendo para rescatar, para rescatar a Wall Street. ¿Y Main Street? ¿Qué pasa con Main Street? ¿No? Empezó la pelea dentro del Partido Republicano, porque los de derecha del Partido Republicano y los más localistas y provincianos decían no al rescate. Esto va en contra de nuestros principios. Pero los moderados, los más cercanos a Wall Street, dijeron, no, esto es necesario, hay que rescatar a Wall Street, no hay otra alternativa. Desde entonces, el Partido Republicano ha estado profundamente dividido entre el partido del Tea Party, una fracción muy grande dentro del Partido Republicano, de locales, provincianos, etcétera, muy nacionalistas, y el establishment de republicano cercano a Wall Street. Cuando se presentaron el inicio de las elecciones, ahora, al arrancar el proceso de las primarias, estaban divididos y presentaron candidatos débiles de los dos lados. Jeb Bush no era un candidato fuerte, era del establishment, y Rubio y los otros candidatos del Tea Party tampoco eran fuertes.
¿Y qué pasó? Donald Trump se coló por medio entre los dos. Y ahora estamos en esa disyuntiva, ¿no? O sea, la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton. Y al parecer, los votos se inclinan más bien para Hillary. Esperemos que sea así. Pero ha sido una gran sorpresa, sobre todo para los norteamericanos, ¿no? Para el resto del mundo también mirando con cierto terror de que pudieran presentarse un candidato totalmente impresentable. We will make America great again. Hablar de las elecciones en Estados Unidos, de esas elecciones presidenciales de 2016, implica necesariamente hablar de políticas de género, de cuáles son las ventajas y las desventajas de tener a una candidata mujer. Por un lado están los efectos simbólicos, entonces conviene dar algunos datos para precisar esto. En este momento en Estados Unidos, el 75% de los diputados locales son hombres. El 80% de los congresistas federales, los representantes, son hombres. El 88% de los gobernadores también son hombres. Entonces, el hecho de que Hillary Clinton haya propuesto que la mitad de su gabinete van a ser mujeres, simplemente representando el panorama poblacional de Estados Unidos, es ya un efecto simbólico muy fuerte. Por otro lado, los estudios académicos en Estados Unidos sobre cómo se desempeñan las legisladoras, las mujeres que llegan a la Casa de Representantes, nos dan resultados muy halagüeños. En general, las mujeres proponen más iniciativas, aprueban más leyes, participan más en los debates y simplemente van más al Congreso. Son más aplicadas en general que sus contrapartes varones. Es importante reconocer que Hillary Clinton fue, de hecho, primera dama, estuvo casada con Bill Clinton, que fue presidente por el Partido Demócrata, pero tiene desde 2000 una carrera política propia. Fue primero senadora por el estado de Nueva York, 9 años, después fue candidata a la presidencia, precandidata por el Partido Demócrata frente a Obama y aceptó ser secretaria de Estado durante el primer periodo de Obama. Esto la hace ser una figura política independiente y ahora en julio en la convención demócrata a todas luces Hillary Clinton va a ser seleccionada como la candidata demócrata para las elecciones presidenciales. Y hay desventajas muy grandes que Hillary tiene como candidata que están derivadas de que ha estado en el ojo público en Estados Unidos y de hecho en el mundo por mucho tiempo, ¿no? Tiene 25, 30 años de ser una figura pública. A un grupo amplio de la población no les gusta Hillary. La tachan como corrupta, como arrogante, como poco transparente. Y eso es algo que Trump ha estado aprovechando en su campaña. Por eso le llama Crook Hillary. Por otro lado, hay un grupo importante de la población que le identifica con otras características, ¿no? Gente que dice que Hillary Clinton es inteligente, fuerte en política exterior, articulada y que está dispuesta a pelear por la gente de a pie. Y creo que eso también se manifiesta en las políticas públicas que ella está empujando. El presidente Obama tiene una aprobación muy alta para un presidente saliente. Tiene por ahí de 53, 55% de aprobación. Entonces Hillary Clinton ha intentado presentar su posible presidencia como una continuación de la presidencia de Obama. Y hay 3 temas en los que creo que se nota esta continuidad por un lado y en cómo en efecto está interesada en pelear por la gente común y corriente. Lo primero es lo que tiene que ver con la educación. Muy de cerca con una preocupación de Sanders, del otro precandidato demócrata, Hillary Clinton ha propuesto que los community colleges en Estados Unidos sean gratuitos y que los estudiantes puedan tener acceso a una educación universitaria en universidades públicas sin deuda, que es un problema muy fuerte para quien decide hacer estudios universitarios en Estados Unidos. También en un juego con los gobiernos estatales son los encargados de la educación pública en Estados Unidos en los niveles por abajo del universitario,
Hay una propuesta para darles flexibilidad a los gobiernos estatales y a los maestros, pero al mismo tiempo que el gobierno federal pueda exigir calidad y logro educativo de los estudiantes. Luego está el tema de salud. Obama logró aprobar una reforma bastante profunda al sistema de salud en Estados Unidos que se llama Obamacare. El sistema de salud en Estados Unidos es un sistema muy caro. Estados Unidos gasta mucho dinero público y privado para prestar servicios de salud, con resultados bastante desfavorables si se comparan con otros países desarrollados. Entonces, Obama lanzó una iniciativa para que hubiera seguros de salud más baratos, para que mejorara la calidad de los servicios públicos y para que en general bajara el gasto en salud. Hillary Clinton propone seguir con Obamacare y poco a poco, de manera incremental, transformarlo en un sistema universal de salud para todos los habitantes de Estados Unidos. Bueno, y finalmente está el tema de migración, que es un tema muy sensible para los mexicanos. Entonces, Hillary ha propuesto hacer crecer y continuar los programas DAPA y DACA para darles a los residentes indocumentados en Estados Unidos, muchos de origen mexicano, una vía a la legalización. Estos programas protegen a los niños que llegaron muy pequeñitos a Estados Unidos, ahora jóvenes o adultos jóvenes, de deportaciones y también a sus padres. Entonces esas son políticas públicas que muestran cómo Hillary Clinton, después de la campaña de las primarias demócratas frente a Sanders, se ha visto obligada y también motivada a moverse más a la izquierda en este tipo de políticas. Algunas de las principales encuestas colocan a Hillary a la delantera con un 47% sobre el 41.5% de Trump. Sin embargo, todavía falta un largo camino hasta noviembre, cuando conoceremos al próximo presidente de los Estados Unidos de América.